Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Si les parece, vamos a dar por iniciada la charla del día de hoy. Mi nombre es Marisol González, junto con Andrea Mancilla vamos a estar compartiendo un rato para contarles lo que venimos haciendo desde UNR Emprende. En particular, hoy nos interesa hablar un poco de qué son los emprendimientos dinámicos y cómo las tecnologías pueden contribuir para el agregado de valor. Así que mientras esperamos unos minutos que se vayan sumando, porque había varios inscriptos para participar, lo primero es decirles que esperamos también que haya algo de interacción, con lo cual pueden ir apuntando en el chat del YouTube los comentarios o preguntas que quieran hacer. Eh, por supuesto que esperamos poder dialogar. Nos vamos a tomar un ratito para hacer una presentación quizá un poco más conceptual, con algunos ejemplos, y después dejar un espacio ya al final para poder hacer esas consultas. Por mi parte, bueno, yo me presento, mi nombre es Marisol González, soy una de las coordinadoras de UNR Emprende, que es la cátedra abierta para emprender de la Universidad Nacional de Rosario. Es el espacio destinado justamente para formar y para brindar un lugar de encuentro para quienes estén llevando a cabo ideas o proyectos en el marco de la universidad, pero la cátedra a su vez también es abierta a la comunidad, con lo cual participan personas que quizás no han pasado por el trayecto universitario, pero que pueden, por supuesto, llevar adelante o estructurar sus ideas en ese espacio. Estamos ya casi iniciando la quinta edición de UNR Emprende, en breve, en muy breve, en la próxima semana. Este año por primera vez, y dadas las circunstancias, se trata de un cursado en modalidad online, porque no queríamos perdernos la oportunidad de poder seguir trabajando en estos temas, así que bueno, aun cuando extrañemos un poco la presencialidad del aula, porque eso permite una interacción que nos gusta mucho, este año estamos implementando este formato que nos permite seguir adelante. Así que bueno, eso por mi parte. Yo soy politóloga por la UNR, estoy terminando mi maestría en gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación en la Universidad de General Sarmiento. Y bueno, le doy el pase a Andrea, así también se presenta, y ya arrancamos propiamente con la presentación. Bueno, como adelantó Sol, mi nombre es Andrea Mancilla, soy licenciada en Comunicación Social, integro junto a Sol y a Ana la coordinación de UNR Emprende. Estoy terminando mi maestría en Comunicación Digital Interactiva. eh, Soy docente de la Universidad Tecnológica Nacional y de la Universidad Nacional de Rosario. Y bueno, y vengo de trabajar 8 años en el INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Hace un tiempo que veníamos con el equipo charlando sobre este tema y sobre cómo nos interpela por ahí los emprendimientos y a veces el deseo de, de incorporar tecnologías o de pensarse en el universo tecnológico desde distintas aristas, y creíamos que esta podía ser una buena oportunidad para conversar sobre el tema. Bueno, si les parece, les vamos a compartir pantalla y ya formalmente empezamos a conversar para lo que nos convoca. Agradecemos, por supuesto, al Polo Tecnológico que nos ha hecho esta invitación y nos brindó este espacio para poder compartir, así que muchas gracias. Bien, a ver. Bueno, no sé si voy a chequear si ahí se está viendo. Siempre sale con un poquito de delay, así que seguramente tarda en cargar Bien, Sol, creo que pero ahí sí está. ya se está viendo la pantalla de acá. Ahí están viendo la pantalla. Bien, en primer lugar, queríamos hacer una suerte de punto de partida, es decir, en qué contexto o cuáles son los paradigmas o las ideas reinantes eh, para tomar en cuenta, ¿verdad? ¿En qué paso? Mientras tanto, les consultamos desde quiénes están conectados, vemos que tenemos unos cuantos espectadores, desde dónde nos ven, si nos quieren contar en el chat.
Bien, este punto de partida. En primer lugar, para poder tener en cuenta ¿de qué hablamos cuando hablamos, por ejemplo, de globalización, ¿no? Porque pareciera que impera una idea de que la globalización conlleva una suerte de homogeneización, esta idea de que la Tierra es plana, no en un sentido, por supuesto, terraplanista, sino de que se rompen algunas barreras con esta posibilidad de que la información llegue rápidamente a cualquier lugar. Esto de cierta manera es así, lo estamos viendo con muchas plataformas, por ejemplo, y con todo lo que tiene que ver con la logística y con la posibilidad, digamos, de hacer compras vía Internet. Pero ciertamente, y esto no es que lo decimos nosotras, sino que lo dice una autora que se ha dedicado a estudiar los paradigmas tecnocientíficos, también conlleva a un gran potencial de diferenciación. Esta autora se llama Carlota Pérez, esto escribió ahora ya unos 15 años, y ella habla de tres modalidades, digamos, de hipersegmentación. Por un lado, la hipersegmentación de las cadenas de valor. ¿Esto qué significa? Que a diferencia de la producción tradicional del Fordismo, donde todo el proceso productivo se concentraba en un único establecimiento, que era la gran empresa, las cadenas de valor empiezan como a descomponerse y a conformarse por una diversidad de actores. Esto es muy fácil de ver en los procesos de offshoring o deslocalización del proceso productivo, ¿no? Donde determinadas variables que hacen que algunos componentes por las capacidades territoriales que hay en determinado lugar o por una ventaja comparativa respecto de los valores de producción, se desmembra, digamos, el proceso productivo y se reparte en distintos lugares, ¿sí? A eso se refiere cuando habla de la hipersegmentación de las cadenas de valor. Eso puede ser una oportunidad, digamos, para que determinados actores ingresen a esas cadenas de valor global, conformándose en alguno de sus eslabones como proveedores. Por otra parte, hay una hipersegmentación de los mercados, ¿no? Y a esto nos vamos a referir fuertemente porque es romper, digo, esa falacia de la globalización de la homogeneización. Por el contrario, aquí se hace muy fundamental poder determinar quién es el usuario del bien o servicio que yo quiero producir, porque aparece una gran diversidad en cada uno de los mercados. Y por otra parte, la hipersegmentación de las tecnologías, es decir, conviven dentro de los sectores distintas formas de producir de menor o mayor sofisticación tecnológica. Eso, por ejemplo, es muy fácil de ver quizás, y sobre todo en Latinoamérica, ¿verdad? Pero en el ámbito rural, en donde pueden convivir, por ejemplo, formas de producción con tecnologías de avanzado de punta con formas de producción muy artesanal. ¿Por qué nos parece importante plantear esto como punto de partida? Esto en lo que va a resultar es en lo que es considerado, le vamos a poner este nombre para no meternos en debates teóricos tan puntuales porque no tenemos tanto tiempo, pero en lo que es conocido como el nuevo capitalismo. Hay otras acepciones que van a hablar de economía del conocimiento, economía de la información, economía cognitiva. En realidad lo que queremos plantear es esta diferencia con este modo de producción más tradicional que les comentaba recién del Fordismo, de hecho muchos van a hablar del post-Fordismo, en donde justamente la ciencia y la tecnología se vuelven parte del núcleo de la producción, ¿sí? Y lejos, digamos, de la caracterización estructuralista de mediados del siglo XX o hasta avanzado del siglo XX, en la cual el panorama mundial se repartía entre quienes producían materias primas y quienes tenían la posibilidad o la capacidad de hacer manufacturas o la producción industrial. En el nuevo mapa mundial del siglo XXI, en realidad, ya no importa tanto quién produce, sino quién concibe y diseña. Es decir, quién tiene la capacidad de poder aplicar el conocimiento y la producción, de cierta manera, para algunos bienes y servicios, empieza a comoditizar, ¿sí? A ser un bien, digamos, de baja diferenciación. Entonces, esto nos parece importante como punto de partida para poder pensar por qué las tecnologías son importantes y por qué nos pueden ayudar en el agregado de valor. Otro rasgo importante de este nuevo capitalismo, dicen algunos autores, es una suerte de interpenetración entre la cultura y la economía. Esto no es una novedad, pero sí la intensidad en la cual está sucediendo en nuestros tiempos. Y un ejemplo muy claro es, por ejemplo, las plataformas de streaming de contenidos culturales. O sea, cómo empiezan a ser servicios de alto nivel, digamos, de conocimiento y de tecnología y que empiezan a tener un alto agregado de valor. ¿Sí? Entonces los elementos estético-expresivos que tienen los bienes y servicios
empiezan a ser también un diferencial. Y esto ahora después les vamos a mostrar algunos ejemplos de por qué es importante poder agregar valor también desde este punto de vista. ¿Sí? Entonces esto era como un primer panorama para empezar a pensar en dónde estamos parados y por qué es importante esta cuestión, empezar a considerar la cuestión tecnológica. Justamente, si damos por sentado que es necesario poder atender alguno de esos segmentos dentro de esta gran fragmentación dentro de los mercados, la estrategia tiene que ser la diferenciación, ¿sí? La diferenciación es este proceso que tiene como objetivo que quien demande o consuma el bien o servicio pueda diferenciarlo o percibirlo como algo diferente respecto de las otras soluciones disponibles. Esto se puede hacer a partir de distintos atributos. Por supuesto, el que primero nos aparece podría ser el precio, lo que pasa que hacer una diferenciación vía precio no es sustentable en el tiempo porque no tenemos gobernabilidad sobre esa variable. Si nuestros competidores también bajan el precio, no solo que atenta contra la rentabilidad, sino que también nos vamos a ver en un problema. Con lo cual siempre lo recomendable es que la diferenciación del bien o producto pase por otros atributos, que tienen que ver con la calidad, puede tener que ver con la posibilidad de personalización de ese producto, y ahí de nuevo aparecen estos elementos estéticos, expresivos, culturales, que pueden ayudar a, justamente, si yo reconozco quién es mi usuario final, poder personalizarlo según sus preferencias. El servicio postventa puede ser una forma de diferenciación. Bueno, la forma de diferenciación por excelencia es la marca, ¿no? Lo cual genera un tipo de fidelidad o de confianza con respecto al consumidor, por lo cual lo hace elegible. Una variante de esto podrían ser las denominaciones de origen, que esto es diferenciación por localización, no solo por la proximidad que puedo tener por una parte con el usuario, sino por los atributos que supone que determinado bien o servicio venga de un lugar. Esto se hizo muy conocido con algunos bienes y servicios, sobre todo alimenticios o textiles, pueden ser que uno los elige porque vienen de un lugar en particular donde hay un modo especial de producirlo, con algunas condiciones ambientales muy particulares, y que hacen que optemos por esa solución. Y a nosotros nos parece que una manera importante de diferenciación también es el agregado de valor a través del uso de las tecnologías, ¿sí? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de tecnologías? Porque es un concepto también muy genérico. Bueno, este es un cuadro adaptado porque de un informe que hizo la OCDE recientemente, la OCDE, que es la Organización Internacional de Comercio y el Desarrollo Económico, es un organismo internacional, y ahí ellos mencionaban más de 40 tecnologías claves y emergentes que van a tener un impacto importante en los próximos años. Son tecnologías, algunas ya las conocemos, algunas están en ciernes y en desarrollo. Es muy difícil, nos ofrecen un panorama de mucha incertidumbre porque es muy difícil saber hasta dónde van a avanzar y cómo efectivamente pueden transformar, y de hecho ya lo están haciendo, ¿no? La sociedad y la economía. Pero bueno, hicimos una pequeña selección, solo a modo de que se pueda visualizar, de algunas que nos parecen como muy importantes, y ellos dividen en esta suerte de 4 cuadrantes entre tecnologías que tienen que ver con lo digital. Allí aparece la inteligencia artificial, Internet de las cosas, bueno, el análisis de datos, el Big Data, el modelado y simulación de juegos, las cadenas de bloques, que es el famoso blockchain. Por supuesto, las biotecnologías, sobre todo con todo lo que tiene que ver con producción de alimentos, con el sector de salud, ahí aparece la bioinformática, la tecnología de monitoreo de la salud, la neurotecnología, entre muchas otras. Los materiales avanzados son los nanomateriales, los materiales funcionales, es decir, estos que sobre todo se usan mucho en la industria electrónica, la manufactura aditiva, quizás que la conozcan de una manera más familiar como las impresiones 3D, y todo lo que tiene que ver con energía y medio ambiente. Y ahí aparece desde la agricultura de precisión, los biocombustibles, todo lo que tiene que ver con la posibilidad de generar energías renovables a partir de otros recursos alternativos, naturales, los vehículos eléctricos, en fin. Este es como un primer pantallazo de este reconocimiento de tecnologías y la diversidad, y muchas veces la dificultad en poder
de cierta manera, encasillarlos en alguna tipología, porque van a ver que muchas se mezclan, porque, por ejemplo, la agricultura de precisión probablemente se sirva del análisis de datos, de la inteligencia artificial, que son tecnologías digitales. Pasa lo mismo con las biotecnologías. Bien, pero hay una manera de llamarlas también, acá elegimos estas tres como a modo que quizás puedan ser las más escuchadas, pero que habla de esto de las tecnologías exponenciales. ¿A qué se refiere este concepto de tecnologías exponenciales? Son aquellas tecnologías que crecen de una manera muy rápida. La complejidad de las mismas decrece más o menos en el mismo tiempo, y por lo tanto también los costos, ¿sí? Se habla de tecnologías exponenciales porque supuestamente responden a la ley de Moore, que fue uno de los cofundadores de Intel, que en su momento, cuando se crean los microprocesadores, puso a consideración de que supuestamente la capacidad de procesamiento de los procesadores se duplica cada 24 meses. ¿Sí? Entonces, siguiendo una curva exponencial. No nos vamos a meter en ese debate porque es matemático y hasta filosófico, pero algunos están diciendo que ya se está llegando como a un límite de esa ley, y que ya en los últimos años la tecnología no se están pudiendo reproducir a ese nivel. Imagínense que hace 40 años, más que tenemos los microprocesadores, con lo cual la capacidad de procesamiento es enorme, y es lo que ha habilitado a estas otras tecnologías que vamos a mencionar ahora. Entre ellas, ¿qué elegimos? Bueno, Internet de las Cosas es esta capacidad, digamos, de que distintos dispositivos o artefactos de poder, de que estén conectados o poder manipularlos remotamente, ¿sí? Hay mucho de esto desde el espacio público hasta los procesos productivos y los propios hogares. Cada vez más, por ejemplo, los electrodomésticos responden a esta cuestión de la Internet de las Cosas, y nosotros desde lejos podemos controlar el sistema de calefacción, de refrigeración, de lavarropas, el encendido o apagado de determinado sistema de iluminación, etc. Big Data, por otra parte, es la posibilidad de analizar una gran cantidad de datos, ¿sí? Toda la cuestión digital lo que ha llevado es a esta posibilidad de producir datos constantemente. Lo estamos haciendo en este momento, por ejemplo, y diría que desde que nos despertamos o hasta incluso durmiendo estamos produciendo datos. Esto tiene que ver con los datos que explícitamente nosotros proveemos, ¿sí? Por ejemplo, cuando hacemos una búsqueda en un navegador sobre algún tema en particular. Entonces eso queda registrado, eso se llama huella digital. Entonces digo, el dato ese sobre cuál es nuestro interés, por un lado, y después está como el metadato, porque cada dato produce además una serie de datos que tienen que ver desde qué dispositivo me conecté, en qué horario, cómo esos datos se pueden cruzar con otro tipo de datos que yo puedo proveer al sistema. Entonces, digamos, el Big Data o el análisis de datos se sirve, digamos, de una masividad de datos enorme, que por sí mismo no es útil a menos que podamos procesarlos y analizarlos. Y ahí aparecen conceptos como minería de datos, que es cómo podemos extraer esos datos, perfilado, que es cómo podemos encontrar patrones de comportamiento en torno a esos datos, o algunos más sofisticados como inteligencia de negocios, cuando ya se empiezan a usar esos datos con algún fin ya determinado. ¿Sí? Algunos dicen como regla mnemotécnica, digamos, para el Big Data, las 3B, la velocidad, la variedad y el volumen de los datos, es lo que hoy en realidad tiene una utilidad productiva y social enorme, ¿no? Porque el Big Data también se puede usar desde el sector público como insumo para la toma de decisiones. Y la inteligencia artificial también, basada incluso en las otras dos, que es la capacidad, digamos, de los procesadores, de las computadoras, y lo digo en un sentido amplio, de poder desarrollar determinado tipo de tareas cognitivas que tienen que ver con el desarrollo de actividades puntuales, de toma de decisiones, de interpretación del lenguaje natural, que son todas cuestiones que todavía no están del todo, hay como también ciertos mitos o digamos la falacia del fin del trabajo humano en detrimento de la máquina, ¿no? Y bueno, esto son discusiones, son debates muy abiertos hoy en día,
pero bueno, que por supuesto vemos que crecientemente las máquinas están pudiendo realizar tareas ya no solo rutinarias, sino cada vez más parecidas a las tareas que podemos hacer los humanos. Entonces, estas tecnologías tienen un horizonte por explorar aún, ya se están, por supuesto, utilizando en un montón de sectores, insisto, productivos, sector público, etcétera, pero es importante que también tengamos en cuenta cuáles son los riesgos y limitaciones, ¿verdad? Para poder usar estas tecnologías necesitamos determinada infraestructura que tiene que ver con la conectividad, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, para lo que es Internet de las cosas, y eso nos trae un problema, si se quiere, también a nivel de planificación de ciudad, ¿no? O sea, ¿dónde van a estar los servidores que soporten la cantidad de datos y esa masividad que está viajando por las redes todo el tiempo? Entonces, para poder pensar estrategias y de desarrollo de emprendimientos en Internet de las cosas, tenemos que tener esa infraestructura garantizada, si no, no tiene mucho sentido que me ponga a pensar en esos temas. Por otra parte, bueno, obviamente aspectos legales, por ejemplo, sobre todo, con el uso de datos, ya hay algunas experiencias no muy positivas. Bueno, de hecho hay un documental muy bueno en Netflix que se llama Nada es privado, que aborda todo el tema de Cambridge Analytica y cómo, si bien esa posibilidad de operar sobre los datos puede ser una oportunidad, porque incluso puede ayudar a solucionar nuevos problemas, por ejemplo, lo que tiene que ver con diagnóstico de enfermedades, cómo a su vez esos datos también pueden ser usados en un sentido un poco más espurio y decir, bueno, por ejemplo, para las aseguradoras y determinar ciertos sesgos, por ejemplo, que pueden terminar en discriminación de pacientes en base a un algoritmo que determina cuál es la posibilidad de ser atendido en un sistema de salud, etc. Entonces, eso es necesario que sea regulado no solo por la privacidad de los datos, sino por otros efectos negativos que esto puede conllevar. Y lo mismo, bueno, con inteligencia artificial. ¿De quién es la responsabilidad frente a algún tipo de error que pueda cometer una máquina? Cuando no tenemos, digamos, la personería jurídica del artefacto por el impacto que eso pueda tener. Entonces, esto son discusiones que nos tenemos que dar también como sociedad acerca de cuáles pueden ser los impactos y los riesgos de estas tecnologías. No por ello, por supuesto, la importancia de poder contemplarlas y desarrollarlas localmente, porque esto redunda, digamos, en poder producir valor local. Que Entonces, de alguna justamente manera llegamos no a esta es, definición. Sí, es la idea de la charla, ¿no? Promover e incentivar estos procesos de tecnología y de emprendimiento dinámicos en el ecosistema santafesino, en Argentina en general, pero bueno, particularmente en nuestra región. exactamente. Y justamente eso lo que nos lleva es a poder pensar emprendimientos dinámicos, que es lo que nosotros pensamos que pueden ser los emprendimientos que puedan, o por un lado, desarrollar estas tecnologías, o si no las desarrollan como el núcleo de su negocio, al menos poder apropiárselas para alguna de sus áreas. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué es lo que entendemos por emprendimientos dinámicos? En todo lo que es la jerga del emprendedorismo, aparecen algunos conceptos, bueno, habrán escuchado una vez una empresa unicornio, por ejemplo, ¿no? Eso tiene que ver con la evaluación que puede alcanzar una empresa. En Argentina tenemos apenas un par, o centauros. Bueno, esos son personajes mitológicos. Nosotros preferimos hablar de emprendimientos dinámicos para pensar en estos emprendimientos que tienen un potencial de crecimiento continuo, es decir, que pueden superar los primeros años de vida. También en el mundo emprendedor se habla son feos los conceptos, pero bueno, se habla así del valle de la muerte. Entre los 3 y los 5 primeros años, muchos emprendimientos no prosperan, y entonces sí se piensa en estos emprendimientos dinámicos por la lógica del emprendimiento, es decir, porque basan su propuesta de valor en la diferenciación, en la innovación y en oportunidades de negocios dinámicas y que tienen posibilidad de escalar, pueden sortear ese primer tramo de vida y garantizar la sostenibilidad. En algunos estudios sociológicos que se han hecho sobre emprendimientos dinámicos se habla de que en general son emprendimientos impulsados por
jóvenes de entre 25 y 35 años, con trayectos universitarios, ¿sí? Esto habla también de la posibilidad de poder incluir valor a partir de la ciencia y la tecnología en estos emprendimientos. Y a nosotros nos parece importante porque es una apuesta, si se quiere, más política, ¿no? O sea, las pymes en nuestro país constituyen, bueno, estamos en un momento, no deben estar actualizadas las estadísticas y estamos en un momento muy difícil, pero constituyen más del 90% del entramado productivo y son las que generan mayor empleo, casi el 75% del empleo, y tienen quizás menores desempeños en términos de la competitividad. Entonces, poder impulsar emprendimientos dinámicos, locales, que generen valor local, que implementen y desarrollen estas tecnologías, es una manera de garantizar de cierta manera la autonomía tecnológica, es decir, no ser en ese escenario mundial que planteábamos al principio meramente consumidores de la tecnología, sino productores, ¿sí? Y eso nos da mucha más autonomía de un montón de otras variables económicas. Y por otra parte, digamos, poder apostar a emprendimientos que puedan brindar soluciones a problemas también locales. Así que eso es un poco en términos conceptuales de por qué creemos que estas tecnologías necesitamos empezar a conocerlas, a desarrollarlas y a implementarlas de cierta manera en emprendimientos, y ahora vamos a ver algunos casos, incluso locales, para que vean que esto se puede realizar acá y después poder tener algún tipo de intercambio con ustedes y que nos cuenten si es que están trabajando en algún tema similar. Bueno, Sol, mientras continúo y arranco con los ejemplos, te dejamos ahí algunas preguntas del público en el chat. Si querés, después al cierre respondemos las inquietudes. Bueno, estas tecnologías exponenciales y estos emprendimientos dinámicos se inscriben en procesos de innovación que deben ser procesos críticos. ¿Y qué implica ser un proceso crítico? Que pueda comprenderse desde la complejidad, ¿no? No desde una mirada lineal, que pueda pensarse multidimensionalmente, es decir, que considere una perspectiva social de qué les pasa a las personas y a los humanos sin caer en un antropocentrismo. ¿Cómo es el vínculo de esas propuestas con el ambiente? No el medio ambiente, el ambiente completo. Cómo ese proceso tecnológico tiene lugar, ¿no? en ese ecosistema de pares productivos, desde una mirada económica y también política. Es decir, no puede pensarse la idea separada de todos estos componentes. Generalmente va a estar focalizada en alguno de ellos, pero es importante que pueda contemplar la totalidad de las variables, justamente para superar aquel primer tramo que mencionaba recién Sol. Así que en ese sentido trajimos algunos ejemplos. El primero de ellos pretende ejemplificar de alguna manera Internet de las Cosas, un proyecto que focaliza en la perspectiva social. WeWalk es un bastón inteligente que permite que a través de la conexión por Wi-Fi al celular actúe como una especie de GPS o de no perro, sino instrumento guía para personas no videntes, ¿no? Este mismo dispositivo que nosotros acá citamos fue repensado y replicado por otros grupos de trabajo, y uno dice, bueno, ¿para qué si ya estaba pensado, la innovación ya existía? Bueno, muchas veces la innovación radica en hacer accesible una tecnología. Muchas veces por su costo, por la dificultad de acceso a algún insumo, hace que esté ahí disponible, pero que las personas que realmente lo necesitan y a quienes podría cambiarles la vida, realmente no puedan acceder a ese dispositivo o a ese avance. Entonces la innovación es reversionarlo y dejarlo al alcance de la mano de nuevos grupos humanos que así lo requieran. Un segundo ejemplo nos viene a plantear realidad aumentada, toma, digamos, algo de la realidad física y agrega una capa de información. En la virtualidad es un dispositivo de infrarrojo, permite localizar ¿no? las venas de los pacientes, y entonces eso mejora el proceso de
de extracción de sangre. Imagínense qué bueno sería para quienes están estudiando bioquímica poder hacer sus primeras prácticas con un dispositivo como este. También muchas veces para disminuir el riesgo frente a alguna dificultad física que presente la persona en ese sentido. Estos dispositivos existen ya hace un tiempo, sin embargo uno no ve asiduamente cuando se va a acercar sangre que esté disponible, ¿no? Entonces esto que decíamos nuevamente, a veces existen, pero no están en el uso masivo. Digamos, apunta dentro de aquellos de los cuadrantes que nos hablaba Sol, ¿no? Dentro de lo que apunta al área bio o al área de la salud, que ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos tiempos. También hay ejemplos de las tecnologías aplicadas a la industria, a las industrias culturales o a las industrias creativas, que han sido todo un universo. Particularmente este ejemplo lo pensábamos de un circo de Alemania que decidió tener priorizar el derecho de los animales, de hecho en un momento en el que no estaba prohibido el uso de los animales en los circos, o la incorporación, qué palabra, ¿no? Uso de los animales, ya todo un paradigma. Y lo que hicieron fue incorporar a los animales de manera holográfica, ¿no? Si ustedes ven la imagen, ahí aparece como en el centro del escenario los animales proyectados incluso en una escala de tamaño mucho mayor que permite tener otras dimensiones de esos animales dentro de lo que es el espectáculo. Y acá nos habla de cómo el humano en realidad puede pensar tecnologías para vincularse de otra manera con otras especies. En esto del uso de los animales, ahí aparece toda una cosmovisión que viene a cambiar la experiencia cultural que se propone. Otro ejemplo, ya dentro del área bien comercial y desde la experiencia del usuario en la experiencia de compra, valga la redundancia, una aplicación que permite probarse zapatillas desde la realidad aumentada, sin tener que estar en el negocio, a través de un dispositivo móvil. Y uno, en principio, esta aplicación nació ya hace un buen tiempo, pero empezó a tomar, digamos, cierta relevancia en un momento especial, que es el momento de la pandemia que nos presenta el COVID-19, donde en realidad en muchos países el aislamiento social preventivo y obligatorio hizo que la experiencia de compra no pudiera ser física, es decir, que no pudiéramos ir al local y probarnos las zapatillas, todos los modelos que quisiéramos, sino que tuviéramos que hacerlo de otra manera. Esto hace, por ejemplo, que una empresa no tenga que discontinuar su proceso de venta, y además agrega algunas otras virtudes, como por ejemplo, que tiene un medidor exacto de la longitud del pie, y entonces compara la tabla de marcas, de medidas de las marcas, con la medida del propio pie, y nos indica cuál es el número exacto. Incluso toma si tenemos algún juanete, alguna cosa desviada en el ancho del pie o en el largo, y nos sugiere exacto cuál es el número que tendría que comprar, cosa que muchas veces nos pasa que salimos de un local y un día o 2 días después cuando lo usamos decimos, no, era un talle más, ¿no? O era un talle menos. Esto nos ayuda, la inteligencia ahí de la tecnología nos ayuda a mejorar ese proceso. Similar a este ejemplo, tenemos el ejemplo que sigue. Este es un ejemplo que particularmente nosotros lo estamos citando desde Chile, pero bueno, hemos visto que también está en Uruguay, que es un probador de lentes a través de filtros de Instagram. Y en principio era como gracioso, sí, Instagram tiene ya filtros de lentes que son, digamos, como de fantasía y que pretenden promover una simulación para el juego. Pero esto en realidad son los marcos en su tamaño real, ¿no? Y entonces uno puede ya tener una experiencia de acercamiento con el producto. Le pasó lo mismo que a las zapatillas, ¿no? En un momento en el que se lanzó, no tuvo una gran resonancia. Sin embargo, en el marco de la pandemia, tal como lo anuncia ahí la nota, sus ventas se incrementaron en un 600%. Y acá podemos ver cómo hay
proyectos que toman la tecnología y agregan valor a través de ellos, aunque no sea su principal concepto de negocio. Es decir, el concepto de negocio de una óptica es vender lentes. La tecnología está pensada solo para agregar valor al proceso de compra o al proceso con el usuario, de acercamiento al producto. Me imagino, por ejemplo, que acá en Santa Fe tenemos un proyecto muy lindo, recuerdo a los chicos de Atemporal, que están en la parte de Reconquistas, que hacen unos lentes con maderas autóctonas. Imagino la posibilidad de medirte esos lentes en cualquier lugar del mundo y exportarlo, ¿no? Es ampliar el concepto de la propuesta y del emprendimiento. Otro, este es un poquito más polémico, bueno, que es cuando Samsung presentó un empaque ecológico para su línea de televisores. Bueno, en realidad el empaque en sí no es que sea ecológico, sino que la propuesta desde el diseño y desde el packaging hizo que pensaran en esas cajas que traen los televisores, pero que también después estuvo pensado para heladeras y grandes electrodomésticos, son packaging de un solo uso, ¿no? Entonces, viene el televisor, yo saco, en realidad estoy interesada en el producto televisor y la caja la tiro. Es como el plástico de un solo uso, bueno, este sería el packaging de un solo uso, y lo que hace la empresa es pensar cómo se le puede dar segunda vida para que eso no tenga un periodo tan cortito de utilidad. ¿Y por qué digo que este es un poquito más controversial? Porque, bueno, justamente Samsung, como la mayoría de las empresas, o casi todas las empresas de dispositivos tecnológicos, en realidad están inmersas en el proceso de obsolescencia programada. La obsolescencia programada es el tiempo de vida que tiene un producto, ¿no? Y que dentro de este nuevo capitalismo del que nos hablaba Sol, es cada vez más corto. Antes mis abuelos compraban un televisor para toda la vida, una heladera para toda la vida. Hoy en día esos ciclos de productos son cada vez más cortos y eso hace que el nivel de desecho, de basura y de contaminación sea cada vez más grande. Entonces, bueno, ahí entra la contradicción. El packaging tiene una segunda vida, tiene una obsolescencia programada de ciclo más largo, sin embargo, el producto que contiene no tendría una mirada tan mal llamada eco-friendly, ¿no? Pero bueno, sí, que esté tan en consonancia o en respeto con el medio ambiente. Aún así, no deja de ser un aporte y un llamado de atención a qué tipo de consumo estamos realizando, qué tipos de consumo estamos realizando. Este proyecto de cajas reutilizables es un proyecto muy pensable a escala local, ¿no? Pensemos cuántas empresas tenemos en nuestro cordón industrial y en nuestra ciudad y en nuestra región que podrían, ¿no? Tomar estas ideas a través de algún emprendimiento que los ayude a asumir esta perspectiva. Hasta acá venimos con emprendimientos que parecen que están lejos, que tienen conocimientos inalcanzables o que solo están disponibles para las mega empresas y las mega corporaciones internacionales. Nos gusta decir siempre que justamente una de las oportunidades que tiene la tecnología es otorgar el potencial incluso a la pequeña pyme, al pequeño emprendedor o innovador. Y este es un caso. Medianeras Murales son unas chicas que pasaron por la cátedra, que son egresadas de UNR, apelaron a la interdisciplina, son un equipo. Ellas venían trabajando el arte urbano y lo que pensaron es incorporar la realidad virtual, que hace que cuando uno enfoca un mural o una obra de ellas, en esa obra suceda una otra cosa, que es una capa de información agregada. En estos momentos, bueno, ellas están radicadas en Barcelona y están desarrollando su proyecto allá, pero son Made in Rosario, y de hecho una de sus primeras obras con realidad aumentada, que es la que cita el volante que tienen aquí, fue hecha en la ciudad de Rosario para la empresa San Cristóbal. Vamos con otra de índole local, para mostrar que esto está aquí y es posible ahora. Bueno, este grupo, este pasó también por UNR, emprende hace algunos años.
son un grupo de ingenieros y lo que proponen es esto de la inteligencia artificial en el hogar, Innova Home, una casa inteligente. Tienen distintos servicios, pero tienen un producto que nos parece muy interesante, que es un enchufe inteligente, que permite el control a distancia remoto de cualquier de dispositivos que no traen esa tecnología preincorporada. Esto permite, por ejemplo, la reducción del consumo energético, cosa que cada día se transforma en una variable de mayor preocupación. Bueno, acá tenemos uno que es bien del ámbito público, algo que tendemos a promover y a pensar es que la innovación requiere del pensamiento conjunto y por eso ahí debe aparecer el ámbito público, el ámbito privado, lo que se llama el tercer sector, las organizaciones sin fines de lucro, los independientes. Este es un ejemplo en el que se aplica realidad virtual, ya no aumentada, todo pasa, digamos, en la virtualidad, a través de unas gafas, como vemos ahí en la nena, que lo que hicieron fue un desarrollo que permite que la experiencia de vacunación sea menos traumática, ¿no? Y esté más asociada a lo recreativo. Esto también es una iniciativa con sello santafesino. Bueno, si pensamos en desarrollos que estén vinculados a la educación o a ciencias bien duras, este ejemplo nos parecía interesante, egresado también UNR, que lo que hizo fue pensar y desarrollar un programa que lo que permite es ver en 3 dimensiones las moléculas y pensar las fórmulas de una forma más cercana y más llevadera. Entonces, bueno, como también ahí lo educativo se ve interpelado por estas tecnologías. Bueno, y por último, este concepto de valor, ¿no? UNR Emprende tiene un eslogan que es ideas que agregan valor. Y nos gustaba pensar y detenernos un minutito a entender que valor, según su definición, incluso aquí, cualidad o conjunto de cualidades por las que una persona o cosa es apreciada o considerada, importancia o validez de una cosa, no remite exclusivamente a lo económico, ¿no? En el imaginario colectivo muchas veces valor está asociado a precio, a costo, a variables estrictamente económicas. Nos gusta pensar que en este proceso de la innovación como complejidad, en realidad el valor va mucho más allá de lo económico y puede ser un valor social, puede ser un valor ambiental, puede ser un valor político, un valor no exclusivamente monetario. Por eso alentamos a los emprendimientos a que puedan pensar en estas dimensiones y que puedan imaginar futuros más igualitarios, donde las brechas, donde la tecnología no sea un factor más de brecha y de distancia entre los sujetos, sino que nos permita acercarnos y que nos permita mejorar la vida de las personas. Bueno, hasta ahí llegamos. Vamos a dejar como habíamos pautado unos minutitos para las preguntas y respetar el horario del cronograma. ¿Alguna pregunta por ahí? Vamos a mirar. Bien, a ver. Vi que Silvia preguntaba por qué se usan personajes mitológicos. Qué buena pregunta, Silvia. En realidad entiendo que se usan como metáforas explicativas. Esto, insisto, son como estudios acerca del comportamiento de los emprendimientos y se usan animales, entre comillas, como metáforas respecto de la agilidad que tienen las empresas justamente para adaptarse a los contextos, y por eso en ese sentido se habla de empresas gacela, por ejemplo, porque son muy rápidas, desde el momento que inician la carrera hasta que alcanzan determinado desarrollo. Esas son las consideradas gacelas. Después tenemos las grandes empresas más burocratizadas que son consideradas elefantes. Eso respecto de la temporalidad. Y después aparecen los personajes mitológicos cuando estamos hablando de la evaluación de empresas. Por eso aparecen los centauros, que son las empresas que alcanzan una evaluación de 100 millones de dólares. Creo que los unicornios son 1000 millones.
¿Por qué se usa mitológico? Entiendo que por eso, porque son difíciles, o sea, nadie ve todo el día unicornios dando vuelta por cualquier lado. Insisto, son metáforas o estilizaciones, dirían los economistas, para poder aludir a un fenómeno especial dentro de lo que es el mundo del emprendedorismo. Pero bueno, lo hace muy vistoso también y aparecen los titulares de los diarios de Argentina tiene una empresa unicornio y no terminamos tampoco de entender del todo, pero bueno, viene desde esa jerga o desde esos conceptos para poder aludir a determinadas realidades de los emprendimientos. Lucía dice, soy ingeniera en sistemas, graduada de UTN, estamos con un proyecto en el rubro agropecuario, pero también abiertos a poder ayudar a otras empresas que quieran incorporar tecnologías. Felicitaciones, Lucía. Celebramos doblemente esto. Primero, porque justamente, o sea, la alianza entre empresas o emprendimientos suele ser una posibilidad de agregado valor, como hablábamos recién, por ejemplo, el caso de las ópticas que hacían los filtros de realidad aumentada, probablemente la óptica tiene su propuesta de valor centrada en brindar una solución específica, que es vender anteojos para ver mejor, y se tiene que haber aliado con alguien que le haya provisto el servicio de la maquetación y de transformar, digamos, sus productos en estos filtros de realidad aumentada. Así que eso, necesitamos que localmente haya emprendimientos con la capacidad de proveer a otros emprendimientos que quizás no tienen a la tecnología, como decíamos antes, en el corazón de su negocio, pero que la pueden implementar en alguna de sus áreas. Así que, y digo, doblemente celebramos esto porque además nos gusta que haya mujeres involucradas en el desarrollo de tecnologías. Así que ahí te invitaban, Lucía, si querés a compartir algún mail o algún dato de contacto para quienes quieran poder vincularse con ustedes. Algo que tratamos siempre de transmitir es que muchas veces los emprendimientos suelen limitarse en la idea de agregado de valor a través de la tecnología porque no tienen la capacidad en lo individual, en lo personal. Y nosotros siempre decimos que desalentamos la idea del emprendedor orquesta, el que hace todo y lo hace con éxito, que tratamos de pensar en un emprendedor que se vincula con otros emprendedores o que hace crecer su proyecto a través de alianzas. Y muchas veces las alianzas tienen que ver con esto, es decir, no necesito ser ingeniero en sistema, necesito aliarme con un ingeniero en sistema o necesito contratar un ingeniero en sistema o vincularme. Entonces, o podemos salir juntos con una idea en realidad que tiene mi saber, a lo mejor sé hacer anteojos, sé vender anteojos, con tu saber que es hacer la aplicación de realidad aumentada y ponerla a funcionar en una red social, para juntos a lo mejor salir a buscar en una convocatoria un financiamiento que nos permita cumplir ambos objetivos. Entonces, en la medida que podamos lograr redes que vinculen esas ideas y esos saberes, ese saber hacer que no está estrictamente arraigado en lo tecnológico, con aquellos que sí pueden y saben hacer desarrollo, vamos a poder tener un ecosistema emprendedor mucho más potenciado, ¿no? Siempre decimos, bueno, a veces nos pasa que dentro de los emprendimientos aparece, no sé, gente que viene con un recorrido de muchos años dentro de un área temática y dice, bueno, y se pone a hacer algo que no tiene nada que ver con su carrera porque no puede pensar que en realidad puede ser promotor de las ideas desde su propio saber, vinculándose con otro, pensando con un otro. Por eso Buena Reemprende intenta plantearse como un espacio de construcción de vínculos y de interacciones en ese sentido. Bueno, hay más preguntas. Florencia nos pregunta, ¿piensan que Rosario es una ciudad emprendedora? ¿Qué potencial tenemos? Bueno, definitivamente la respuesta es sí. Sí, porque creemos que lo es y queremos que lo sea. Rosario y toda la región en particular tiene una gran tradición emprendedora desde los sectores incluso tradicionales, el sector metalúrgico, por ejemplo, o toda la historia que tenemos respecto, por ejemplo, de las mutuales y de otras formas de emprendedorismo. Pero respecto de los emprendimientos dinámicos que también estamos mencionando aquí, sí, por lo menos yo creo que Rosario es una ciudad emprendedora. Recién Andre mencionó un concepto muy importante que es el del ecosistema emprendedor. Rosario tiene muchas instituciones, tiene una densidad institucional
en la cual se pueden apalancar los proyectos. O sea, nosotros tenemos la Universidad Nacional, la Universidad Tecnológica en nuestro territorio, o sea, ya de por sí tenemos 2 instituciones universitarias de jerarquía, además de las universidades privadas también, que son muchas y también están generando todo el tiempo iniciativas al respecto. Bueno, tenemos distintas iniciativas de los distintos niveles del Estado también, apoyando emprendimientos. Hay otro tipo de organizaciones que también, de organizaciones sociales que apoyan estas iniciativas. Así que sí, creo que tenemos potencial, y tenemos potencial en distintos ámbitos también. Rosario tiene muy buenas capacidades, por ejemplo, en todo lo que es el polo biotecnológico, justamente porque tenemos tradición en eso, o sea, la primera carrera de biotecnología es la que tenemos aquí en Rosario, pero también tenemos el polo biotecnológico donde están situados los institutos de CONICET, que tienen su propia aceleradora de proyectos, por ejemplo. Tenemos incluso en esa misma locación hay algunas empresas biotecnológicas funcionando. También en todo lo que es estas tecnologías digitales que mencionamos aquí, también tenemos, bueno, acá tenemos a un exponente, Lucía está hablando de eso en el chat, pero también tenemos carreras que apuntan a eso. Así que sí, yo creo que Rosario es una ciudad emprendedora. Por supuesto hay muchísimo por hacer. Necesitamos poder estar a la altura de estas circunstancias. Estas tecnologías están cambiando todo el tiempo y eso exige poder generar esas capacidades locales. Tenemos la posibilidad, como tenemos una tradición, digamos, de varios sectores productivos que están situados en la ciudad, de poder agregar valor a esos sectores ya existentes. Como estos que mencionaba, el sector metalúrgico, por ejemplo, bueno, el sector textil, todo lo que tiene que ver con la cadena de la logística. O sea, somos una ciudad y una región portuaria, allí también se podrían pensar innovaciones de este estilo. Así que sí, los desafíos están dados. Insistimos, acá nosotros queríamos dar un mensaje con esta charla, es la necesidad de promover y de impulsar este tipo de emprendimientos para poder generar valor local. Y esto, lo insisto, es una decisión política, ¿no? O sea, o es un mensaje en principio, digo, político de tenemos que hacerlo por la autonomía tecnológica, tenemos que hacerlo para poder dar empleo localmente, para poder participar de esas cadenas de valor global, digamos, tenemos que hacerlo. Así que sí, por lo menos yo creo que Rosario es una ciudad emprendedora y que tenemos mucho potencial. Queda mucho por hacer y hay que desarrollar las capacidades, no solo tecnológicas, sino las capacidades de poder gestionar la innovación para poder aplicar esa tecnología. Sí, convencidas de que Rosario es una ciudad emprendedora, que la región tiene las capacidades disponibles, y bueno, muy agradecidas a la invitación del Polo a este ciclo de charlas. Creemos que este tipo de espacios promueven los intercambios y permiten hacer sinergia. La complejidad de las problemáticas actuales requiere cada vez más encuentro, pensarlo desde lugares múltiples, generar puentes para que podamos encontrar que el otro tiene un saber que a mí me falta o una idea que no se me ocurrió y poder vincularnos, como decía Sol, gestionar esa tecnología y esos procesos que nos permitan posicionar a la ciudad y a la región en el mundo en esta temática. Bueno, estamos más o menos en el horario que nos habían propuesto. Por supuesto que estamos a disposición si hay más preguntas. De todas maneras, bueno, les habíamos pasado en la última placa de la presentación un correo que es unremprende@unr.edu.ar, pero nos pueden buscar también en las redes sociales para cualquier consulta que quieran hacer, que quieran conocer más de la cátedra de emprendedores o que nos quieran consultar acerca de esta charla. Por supuesto que estamos a disposición, así que si no hay más comentarios o preguntas, volvemos a agradecer al Polo por la invitación. Es algo que nos gusta hacer, esto que dijo André, poder compartir y vincularnos, así que estamos a disposición para cuando quieran. Gracias a todos por su tiempo y los alentamos a seguir pensando en estas dimensiones temáticas, y gracias por escucharnos.